a Cristina, a Cristina Escudero, de Proculter, Protección del Patrimonio Cultural frente a desastres, como socio, con representante de la Junta de Castilla y León, que es uno de los socios del proyecto. Bienvenida, Cristina. Bueno, un saludo a todos los que nos están siguiendo y que se han interesado por este proyecto. No sé si se está viendo ya la pantalla, Miguel. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar esta jornada sobre el proyecto Procalger, que trata sobre la protección del patrimonio cultural ante las consecuencias de los desastres. El guión que voy a seguir es un poco el que os muestro aquí, donde vamos a establecer la importancia del patrimonio cultural más allá de un recurso económico vinculado al turismo, la importancia que tiene integrar la protección del patrimonio cultural en el contexto de la gestión global de la emergencia. Hablaremos de una serie de catastróficas desdichas que casi lo dejamos aquí para que sigáis un poco la charla con interés, a ver qué vamos a hablar. Cuál es el estado de la cuestión a nivel internacional para luego ya centrarnos en nuestro propio proyecto y que veáis quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, los resultados previstos y la estrategia que estamos siguiendo. Para establecer la importancia del patrimonio, a mí me gusta partir de esta frase del gran escritor Julio Cortázar, que dijo que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Porque entonces, teniendo en cuenta esta premisa, el patrimonio cultural es ese pozo que queda a lo largo de los tiempos, la manifestación de la identidad colectiva, al final aquello que nos sirve para identificarnos dentro de un grupo, sentirnos partícipes, sentirnos orgullosos o no, pero al menos nos permite un espacio para la reflexión, el aprendizaje y es una oportunidad para el cambio. El patrimonio cultural habla de nuestros orígenes y sobre todo hay que tener en cuenta que establece nexos y diferencias entre las culturas, pero al mismo tiempo esto es lo que hace de ello un puente de entendimiento y de comprensión hacia el otro, que en este mundo tanta falta hace. Y lo que es muy importante, el patrimonio es el resultado de un contexto, de un tiempo y de un lugar específico y por lo tanto es irreplicable. Un elemento del patrimonio que se pierde no se vuelve a recuperar. Podremos hacer una triste réplica, pero estará carente de la emoción y de toda la sabiduría de las generaciones precedentes. Evidentemente, cuando un desastre golpea a una comunidad, existen una serie de prioridades. Todos los que trabajamos en este campo lo tenemos claro, que la primera y principal es la vida de las personas y su bienestar. Pero después, entre el resto de prioridades, también está el patrimonio cultural. Porque comprobamos que después de un desastre, de una catástrofe, los hitos individuales son esenciales para la gente. A mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, cuando existen inundaciones de estas que arrasan todo, cuando entrevistas a los afectados, todos repiten la misma frase: lo hemos perdido todo, hasta nuestros recuerdos, aquello que nos identifica y que es tan propio de nosotros, en definitiva. Y si los hitos individuales son importantes, los hitos colectivos lo es más, porque tienen este carácter de aglutinar a la comunidad. Por eso vemos que incluso en los pueblos más remotos, cuando han perdido algún elemento modesto del patrimonio, tiene un efecto importantísimo y que además trasciende a las creencias religiosas, porque al final, después de un hecho de este tipo, hay una comunidad devastada, porque lo que ha perdido es el escenario donde han transcurrido los hitos más importantes de su vida, donde han bautizado a sus hijos, donde han celebrado con familiares y amigos los enlaces de sus seres queridos y donde despiden a sus muertos. Y esto trasciende las creencias religiosas. Por eso no hay que desdeñar, y así lo han establecido muchas instituciones y organismos internacionales, el impacto psicológico que tienen los daños sobre el patrimonio en la comunidad. Y por eso mismo la recuperación de este patrimonio es un elemento importantísimo, porque sobre todo tiene un efecto catártico de que vamos a salir de esta desgracia. Y ya hemos llegado a este punto que he establecido un poco para mantener el interés. Cuando hablamos que esto puede ser una serie de catastróficas desdichas, es porque cuando un desastre golpea el patrimonio, lo daña, ahí no acaba el problema, empieza, porque a partir de ahí tenemos unos elementos muy vulnerables y surgen numerosos problemas.
Para entender bien lo que quiero decir, me voy a centrar en un pequeño ejemplo, en esta iglesia de un pueblo remoto de nuestra comunidad, donde en diciembre del año 2017 se quemó toda la cubierta, estuvo ardiendo durante 17 horas, tuvieron que acudir varios parques de bomberos de los alrededores y el resultado fue este: toda la cubierta devastada y todo el edificio desprotegido por la pérdida de la misma. Este habría sido el momento esencial para hacer una intervención de emergencias en patrimonio. ¿Qué pasó? Que con las lluvias que azotaron la zona 3 meses después de este incendio, el resultado fue que lo que quedaba de la torre se vino abajo, llevándose por delante uno de los muros de la iglesia y parte de una bóveda y afectando a todos los bienes cobijados en el interior. De ahí la importancia de que el patrimonio cultural entre dentro de las dinámicas de la emergencia. ¿Cómo está el estado de la cuestión a nivel internacional? Pues está claro que todo esto empezó con la creación del escudo azul después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para proteger el patrimonio frente al desastre bélico, a las consecuencias de la guerra. Y en el 2011 ampliaron este paraguas protector al resto de catástrofes, ya sean naturales o causadas por el hombre. Pero el hecho verdaderamente importante es cuando en el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres entró la cultura y el patrimonio cultural como uno de los elementos importantes a introducir dentro del ciclo de la gestión del riesgo y reducción del riesgo de desastre. Lo que la UNESCO viene diciendo, y estamos hablando de que todo esto es una dinámica muy novedosa porque se centra en la última década, pero la UNESCO sigue repitiendo casi como un mantra la brecha existente y persistente entre la protección civil y el patrimonio cultural. Por eso hubo un evento muy interesante y importante como fue el Fórum Europeo de Protección Civil celebrado en el 2018, que les recuerdo fue Año Europeo de la Cultura, y entonces hubo unas sesiones específicas sobre el tema del patrimonio en desastres. Y las conclusiones fueron que se necesita una preparación adecuada y mejorar la coordinación y las capacidades específicas y la formación para atender al patrimonio cultural en estas situaciones. Tenemos que ser capaces de extraer lecciones de catástrofes anteriores, evaluar los riesgos para definir protocolos y establecer medidas de recuperación. Evidentemente, toda la dinámica que la protección civil lleva en marcha desde hace años debe introducirse en el ámbito de la gestión del patrimonio para poder hacer evaluaciones de riesgo e introducir medidas preventivas. Lo mismo que la protección civil también debe ponerse las pilas y profundizar en el análisis para la recopilación de datos y evaluación de riesgos que han afectado y afectan al patrimonio cultural. Es evidente que hay que reforzar la coordinación entre las autoridades nacionales de patrimonio cultural, los centros de investigación, que también es un elemento muy importante, y los agentes intervinientes de respuestas en emergencias. Y algo muy importante, hay que incorporar dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil iniciativas en materias de protección del patrimonio cultural, desarrollando capacidades y prácticas específicas para abordar las lagunas existentes. Y es en este vacío en el que emerge el proyecto Procalger un poco para solventar estas deficiencias detectadas. Por eso insistir, y piensen que yo vengo del ámbito del patrimonio cultural, que la protección de nuestro patrimonio tiene que integrarse en protección civil. Esto no es un asunto de voluntariado, no es un asunto marginal. Estamos viendo en la actual pandemia cómo la caída de todo el sector de la cultura y del patrimonio cultural ha traído unas consecuencias importantísimas en el ámbito económico y sobre todo en todo lo relacionado con el turismo. Por eso, cuando se establece esta visión general que tiene la protección civil, que son los primeros en actuar, deben contemplar el patrimonio cultural dentro de la gestión global de una situación de emergencia. Bueno, pues ya hemos llegado un poco a nuestro proyecto, que está financiado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Tiene un montante económico ligeramente inferior a los 800.000 euros y está financiado por la Unión Europea al 75%. Se iniciaron los trabajos en enero del 2019
y tenemos previsión de finalizarlos en diciembre del próximo año. Los socios que formamos parte de este consorcio es la Protección Civil Italiana, que es la que lidera y coordina el proyecto, la Dirección General, la Protección Civil francesa, la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que va de la mano de Protección Civil y Emergencias España, y la Protección Civil turca. Y además, como socios técnicos, está el ICROM, la Oficina Europea de Ciencia y Cultura de la UNESCO y la Fundación Vila Montesca. Como vamos y estamos hablando mucho del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un breve apunte para la gente que no lo conozca. Es un sistema que existe en Europa que sirve de coordinación y de atención a las emergencias, no solo de los países que forman parte de él, sino también para ofrecer ayuda a terceros países que así lo soliciten. Es decir, es un sistema solidario y sobre todo está centrado en la formación de en estos países de módulos específicos, todos con las mismas características, recursos, para que sean interoperables. ¿Cuáles son los objetivos de nuestros proyectos? Pues evidentemente tenemos que partir de las experiencias que existen en los diferentes países que formamos parte del consorcio para desarrollar y probar una metodología europea común con procedimientos operativos estandarizados. Esto es muy importante para ser capaces de proteger al patrimonio cultural en estas situaciones. A partir de ahí, esto nos permite mejorar las disposiciones nacionales y la preparación de los estados que forman parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Al mismo tiempo, podemos promover nuevos enfoques para la integración, esto que estoy repitiendo a lo largo de mi charla, del patrimonio cultural en el ámbito de la protección civil. Y, por supuesto, desarrollar capacidades multisectoriales y multidisciplinares para apoyar a países afectados por un desastre para la protección de los bienes culturales dentro y fuera de la Unión Europea. Es evidente que mejorar las disposiciones y acuerdos nacionales para la protección del patrimonio es uno de los puntos de partida. Esto también nos permite ser más interoperables con estas capacidades nacionales para dar respuesta a la emergencia, a partir de lo cual, y es muy importante, se fomenta a nivel internacional la importancia de todo esto que estamos hablando. Y, por último, lo que es fundamental es impulsar dentro de este Mecanismo Europeo de Protección Civil toda la infraestructura de apoyo para la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio en emergencias de gran escala. Evidentemente, este aprovechamiento de nuestra experiencia lo que está propiciando es un proceso de ampliación y mejora de las capacidades existentes de los países que formamos parte de este proyecto y con un diseño y desarrollo de una metodología y protocolos comunes que nos sirvan para nuestros objetivos. Por supuesto, todos los resultados de este proyecto al final serán evaluados con la participación de países y expertos relevantes en este campo de cara a toda una serie de herramientas que se puedan utilizar al final del mismo. Y evidentemente sin obviar la importancia que tiene la formación y divulgación de estos objetivos y de nuestro campo. Las competencias de los socios pues son conocidas porque, por ejemplo, en Italia, qué decir de la experiencia que tienen sobre la protección de patrimonio, que se ha canalizado y fomentado a partir de grandes desastres como el terremoto del L'Aquila o ya los más recientes de la Italia central. La experiencia que tiene el equipo francés y sobre todo lo que el desastre de Notre Dame les ha permitido establecer en cuanto a lecciones aprendidas de cómo mejorar todo esto que estamos diciendo. El equipo español pues, también tiene experiencia en este campo con una unidad específica de gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, con actuaciones sobre el patrimonio en riesgo en incendios forestales, inundaciones y otras consecuencias. Y ahora mismo el equipo turco está trabajando en la evaluación del patrimonio afectado por el último terremoto que les ha caído en medio de esta gran pandemia.
y, por supuesto, con la participación indispensable del ICRON, que lleva años con un curso de formación específica en gestión de riesgos y emergencias en patrimonio. Ahora mismo ya vemos que el año pasado se desarrolló un inventario de recursos y buenas prácticas que nos ha llevado a lo que estamos desarrollando en la actualidad, que es ponerlas en común para que esto sirva como un elemento de trabajo para la producción de pruebas, para la producción de herramientas específicas que luego puedan ponerse en juego en un gran simulacro final para ver cómo funciona y cómo se puede mejorar todo esto que hemos desarrollado. Una imagen de los diferentes encuentros nacionales donde se han integrado toda la gente que trabaja en la protección del patrimonio en emergencias, tanto del sector de la protección civil como del patrimonio cultural, tanto en París como en Roma, como en Turquía, como en España. En España fue el grupo más numeroso, no porque tengamos más recursos, sino por el estado de las autonomías, hay que multiplicarlo todo por 17. En definitiva, lo que tenemos que lograr es definir una metodología común y desarrollar procedimientos operativos estándares compartidos. Esto brinda la oportunidad de tener un lenguaje común y unas reglas comunes en cuanto a activación y empleo de una capacidad interdisciplinar en el seno del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Es decir, unos grupos que estén integrados por expertos en patrimonio cultural en apoyo de acciones de respuesta tanto del sector de la protección civil como del patrimonio cultural. Y un poco para cerrar la charla y volver un poco a las reflexiones del principio, me voy a centrar en una de las primeras actuaciones de nuestra unidad, de la UGRECIL, en un entorno de incendios forestales. Fue un grave incendio donde todos los bomberos forestales y la unidad militar de emergencias, como no podía ser de otra manera, pusieron su objetivo en salvar al pueblo. Todos corrieron a salvar el pueblo y en ese impasse 2 ancianitos de 80 años corrieron hacia la ermita, que estaba en medio del monte y que nadie se acordaba de ella, y desde dentro del recinto se dedicaron a refrescar el área con mangueras. Si 2 ancianitos llevan a cabo una acción tan arriesgada, es que el patrimonio cultural, su patrimonio cultural, es importante para ellos. Y curiosamente, en estos sitios modestos, aquejados por la despoblación, cuando tú les preguntas qué preferís que os arreglemos, la carretera o la ermita, no lo piensan 2 veces y dicen que la ermita. ¿Por qué? Porque en estos sitios, que además la ermita solo se utiliza una vez al año para una romería, es el punto de encuentro entre los pocos que han quedado en ese pueblo y el numeroso grupo que se ha ido y vuelve al pueblo para la romería. Es un punto de encuentro y eso es lo importante. Por eso insistir que cuando hablamos de patrimonio cultural también estamos hablando de la vida de las personas. Solo me queda invitarles, porque he tenido que ir un poco rápido, dado el poco tiempo que teníamos, a invitar el stand de Procalger en la Bienal ARPA y a que visiten la web del proyecto y nuestras redes sociales. Allí podrán ampliar la información y aparte estar al tanto de las últimas novedades, porque estamos haciendo un seguimiento de toda la actualidad y, por ejemplo, pueden encontrar un dossier específico sobre cómo ha afectado la actual pandemia al patrimonio cultural o otro hecho más reciente como es las actuaciones de algunos de los miembros del consorcio para proteger el patrimonio cultural de la ciudad de Beirut afectado por la espantosa explosión del puerto. No me queda más que agradecer la atención prestada y si tienen alguna cuestión quedamos a su disposición a través de mi propio correo electrónico o el correo electrónico del proyecto. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, pues Miguel me la transmitirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues sí, como decía, si tenéis alguna pregunta, lo podéis dejar por escrito, por el chat. Yo las voy leyendo y se las transmito a Cristina para que las conteste.
Si no me puedes hacer tú una, Miguel. Porque creo que es la primera vez también que te has acercado a este proyecto. También es verdad, sí que es verdad que trabajamos por allí juntos, pero no estaba... Pero no revueltos. Pues me ha parecido muy interesante, además un tema de mucha actualidad, por ejemplo, cuando has nombrado lo de París, que tuvo una repercusión muy grande, pero es verdad que estas situaciones se dan en todo el mundo. Pues mira, el comentario que haces me viene muy bien porque desgraciadamente la gente piensa esto pasa poco, es imposible que pase. Por eso todos estábamos asombrados viendo quemar Notre Dame o el Museo Nacional de Brasil, que fue un hecho anterior. Y pensamos que son hechos aislados, pero desgraciadamente todos los años hay una larga cadena de patrimonio destruido y dañado por este tipo de situaciones, pero desgraciadamente solo se hacen eco los medios de comunicación locales. Pero todos los años, digamos que caen ejemplares en combate. Fíjate, por ejemplo, el que nos has mostrado mismamente en nuestra comunidad, que será un pueblecito muy pequeño seguramente, pero no ha tenido repercusión, pero ha sido una gran pérdida. Pues sí, y por ejemplo en el stand del proyecto podéis ver una serie de vídeos no solo sobre el proyecto en sí mismo, sino que hemos puesto un ejemplo de actuación que también llevamos a cabo en nuestra comunidad y también fue una iglesia muy pequeña en un pueblo de menos de 25 habitantes que la golpeó un rayo y la onda expansiva dañó gravemente todos los retablos del interior. Claro. Insisto, lo importante es actuar rápidamente para gestionar la crisis, porque simplemente con una actuación en un edificio como el que estoy hablando de 2-3 días solucionamos un problema que a mayores se traduce en intervenciones más complejas y sobre todo más costosas y con los usuarios totalmente devastados por la situación. Uh-huh. Mira, sí que tenemos, Cristina, alguna pregunta. En primer lugar, Ana nos pregunta ¿quién forma parte de la UGRECIL? Sí, en estos momentos, bueno, la UGRECIL es una unidad que surge desde nuestra administración, desde la Junta de Castilla y León, y entonces la forma parte personal específico de la Dirección General de Patrimonio y digamos que tiene una estructura de gestión central y se apoya en los servicios territoriales de cultura, que hay uno en cada provincia y que son los que van a llegar mucho más rápido cuando se produce un evento. Nosotros estamos sobre todo para apoyar y derivar recursos. Perfecto. Pasando a otra, María José nos pregunta si las herramientas y conclusiones serán accesibles. Sí, creo que recordar que se pondrán a disposición a partir del... es que no recuerdo bien las fechas, pero mira, insisto, parece que esté vendiendo el stand. Meteros en el stand y en los descargables, que además está la información tanto en inglés como en español, indican la fecha en que estarán disponibles. Si no al público en general, al menos estarán disponibles a los países miembros que forman parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Pero vamos, tarde o temprano llegan a todo el público. Fenomenal. Nos comenta Esther si le puedes recomendar algún material de lectura respecto a este tema. Pues mira, tenemos la suerte de que actualmente con Internet tenemos acceso a muchísima literatura. Simplemente metiendo los términos adecuados en el buscador, tanto en castellano como en inglés, sobre todo en inglés, Risk Manager Cultural Heritage, tienes acceso a muchísima información. Pero recomendar por la claridad y porque además han hecho un esfuerzo en traducirlo a diferentes idiomas, incluido el español, que si no está colgado lo colgarán en breve. La página del ICROM tiene unas publicaciones muy interesantes y también más modesto, si entráis en el portal de la Junta de Castilla y León, en el portal de Patrimonio, hay un apartado específico dedicado a emergencias en patrimonio, a la UGRECIL, y allí también encontraréis alguna publicación de libre descarga. Mira, ahora sí que lo voy a vender.
como este pequeño librito que está en digital. Es muy sencillo y trata sobre la prevención de incendios en edificios de interés patrimonial. Pero si no, tanto si nos escribís, si me escribís a mí a la dirección que os he puesto, emergencias.patrimonio@jcy.es, os podré mandar más referencias y si no, también a través del correo del proyecto os atenderán gustosamente. Muchas gracias, Cristina. Nos pregunta también Marta, y creo que ya es la última que podemos atender, que le gustaría saber si está previsto medir en alguna manera el impacto que estas prácticas de emergencia en la sociedad, el impacto de estas prácticas de emergencia en la sociedad, y si están previstos proyectos formativos para extender los resultados a las protecciones civiles locales. Sí. En cuanto a la primera pregunta, sí que hay gente que se está animando ya a estudiar y yo cuando hablo con psicólogos expertos en emergencias siempre les animo a que profundicen en ese tema, porque de verdad que el efecto catártico que tiene la recuperación del patrimonio en la sociedad es importantísimo. Lo hemos visto con el impacto de Notre Dame. Y entonces, si hay estudiantes escuchándome a punto de hacer la tesis, creo que es un tema de tesis fascinante. La otra pregunta era sobre formación, sí. Desde luego a todos los socios que formamos parte de este consorcio nos parece un punto clave porque, y esto es una discusión que tengo yo mucho con los técnicos de patrimonio, con los conservadores, en el campo de las emergencias en patrimonio no te basta con lo que tú ya sabes, es una base muy buena, pero en emergencias te puedes ver obligado a hacer ciertas actuaciones que son específicas de emergencias. Y, por ejemplo, invitaros al vídeo que os he dicho de la recuperación de todo lo de Almenara. No es, o sea, hay que hacer una sistemática que es sobre la que estamos trabajando porque hay que tener protocolos comunes, no es solo recuperar, sino recuperar bien, documentar todo el proceso para que luego la restauración y recomposición de ese patrimonio sea mucho más fácil. Me vas a echar ya por falta de tiempo. Sí, nada, bueno, Cristina. También insistir, dirigiros directamente a mí o al correo del consorcio, que de verdad estamos para atenderos y sobre todo porque creemos en este proyecto y queremos que forméis parte. Porque, por ejemplo, si hay alguien de algún país o de alguna zona que tiene una experiencia interesante, pues que contacte con nosotros porque sería interesante incorporarlo al inventario de prácticas que tenemos. Bueno, perfecto. Me despido de todos. Pues nada, lo único, decirle a Marta que tenía otra pregunta, que contacte contigo por las vías que